primero que todo, a hacerles un alcance. Nosotros vamos a ocupar harta bibliografía, pero al menos para la unidad de hoy día vamos a ocupar este libro que nos gusta mucho con Alfredo, que encontramos que es bien didáctico, y el autor es un muy famoso teólogo, escritor de muchos libros y conocido a nivel internacional latinoamericano, que es este. ¿Ya? El libro se llama El Evangelio del Reino, por el doctor Pablo Deiros, y consideramos que es un buen libro. Lamentablemente no lo logramos obtener por PDF para mandárselos, así que lo que vamos a hacer es escanear, ¿cierto?, la clase en sí, lo que contiene la clase, y mandarle el PDF de las hojas de las cuales sacamos la clase para poder enseñar. ¿Ya? ¿Comenzamos? Sí. Ya. Usted empieza primero explicando, entonces. Ya. Lo primero que vamos a hacer, la clase de hoy, básicamente la va a dirigir la Erika. Yo solo voy a hacer una introducción muy breve que tiene que ver con un poco de qué se va a tratar el curso completo y cómo vamos a dividir las 8 semanas. Entonces, en esta introducción general lo que quisimos hacer es un mapa más o menos de cómo vamos a ir dividiendo esto de las clases. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de reino y misión. Vamos a hablar de conceptos teológicos y bíblicos, de qué significa el reino. De hecho, nos llamó la atención que la semana pasada Andrés predicaba el reino del jueves en la iglesia, y es raro porque de repente no es tan claro quizás una definición de reino, como que asumimos ciertas cosas, pero no necesariamente tenemos el concepto claro. De hecho, la serie que teníamos en iglesia antes de que pasara todo esto era el reino al revés. Así que primero es reino y misión, y ahí se dividen los caminos y vamos a tener 2 verticales distintas. Una vertical... está bien. Una vertical, voy a decir para allá abajo. Sí, yo creo, porque ahí no alcanzas a ver. Pero un poquitito. Una vertical es la que tiene relación con no la... se escucha, con dice. la... Espérate, voy a correr un poco el computador porque No. el micrófono de Alfredo no está sonando, no, está apagado, así que yo creo que si lo acercamos al mío se puede escuchar mejor, ¿ya? Ya. Lo que les decía es... entonces, lo que vamos a hablar es de reino y misión. Hoy día, conceptos teológicos y bíblicos de reino y misión, y después vamos a dividir el curso en 2 verticales. Una relacionada a la Gran Comisión, que es la que clásicamente hemos leído en la Biblia, que es la que está en Mateo, pero también veremos cómo los otros evangelios hablan de la Gran Comisión. Y por otro lado, todo lo que es justicia social, y cómo la Biblia habla de justicia social, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todo eso desde el punto de vista teológico. Y después nos vamos a ir un poco a la historia. Entonces, desde el punto de vista histórico, la Gran Comisión se llevó hacia la misión transcultural, o lo que clásicamente conocemos como misiones. Cuando hay misioneros que van a otros países, a otras comunidades, a otros lugares a predicar, vamos a hablar un poco de eso, cuáles son los conceptos bíblicos que hay o no, cómo ha sido un poco la historia, en qué está hoy día eso, y finalmente lo vamos a llegar a algo de la actualidad que le hemos puesto Evangelismo 4.0, que está súper bueno porque conecta mucho con lo que está pasando hoy en día. Cómo hemos tenido que aprender a hacer iglesia de forma distinta ante las circunstancias que hay no solo en Chile, sino que en todos lados. Entonces... Un poco lo hemos visto actualmente con el tema de la cuarentena, cómo lo hemos arreglado para hacer el culto y qué sé yo. Entonces, están surgiendo como hartas ideas nuevas sobre el tema de evangelismo también. Claro. Y por la parte de abajo, después de justicia social, vamos a hablar un poco de la misión social que ha tenido la iglesia, y en específico vamos a hablar de la misión integral en América Latina, que es un movimiento que se genera aproximadamente en los años 60, 70, que pone un poco el foco en todo lo relacionado a la ayuda social
que tiene que tener la iglesia, que estaba de una otra forma agotado. Hoy día lo vemos súper práctico, lo vemos súper a la mano con alcance, por ejemplo, pero es algo que hace 50, 60 años no era tan común. Entonces, vamos a hablar un poco de eso y finalmente vamos a terminar con algo que hemos llamado un mix social, que vamos a ir preparando temas distintos, vamos a hacer como mini temas rápidos, así que si alguno quiere proponer alguno, también es bienvenido. Así que ahí vamos, por ejemplo, vamos a hablar del feminismo en el reino, vamos a hablar de la política en el reino, podemos hablar de la salud en el reino, podemos hablar del deporte en el reino. Vamos a buscar un mix que sea de interés para todos, así que después probablemente les vamos a hacer alguna encuesta para que ustedes puedan responder y así también ir hablando de esas cosas. Ahora, es importante también que dentro del curso vamos a tener algunos invitados, no presenciales en la clase en vivo, pero sí algunos videos que nos ayuden también a comprender y de personas que han trabajado en esta área, también dar a conocer, ¿cierto?, que este ramo no es que se imparta en otros institutos, fue creado en el fondo, en base a una necesidad que nosotros consideramos que existía dentro del mundo eclesial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entiende la iglesia o los creyentes, ¿cierto? ¿Qué es la misión? ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es la misión? ¿Qué es el reino? En fin, ya, por si acaso. Vamos a... Ya, y eso como introducción al curso. Así que ahora los invitamos a que descubramos juntos el reino de Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que ahora va a seguir Erika. Ya, súper. ¿Por qué misión y reino? Bueno, antes de empezar, en el fondo quería comentarles que no podemos ir avanzando en todos los tópicos que Alfredo nos nombró si no sabemos o no estudiamos en profundidad conceptos importantes como el reino, qué es el reino y cuál es la misión de nosotros y de la iglesia. ¿Ya? Así que antes de empezar, les tengo una pregunta. Si Alfredo me ayuda. ¿Sí? Voy a buscar acá. Que prefiero que pase la otra. ¿Esto qué es? Yo les voy a preguntar, acá les tengo, pero que no está la alternativa. La idea es que ustedes puedan contestar esta encuesta que nosotros les vamos a poner, como para saber más o menos cuál es la base o qué piensan ustedes, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Y las alternativas son las siguientes. Uno es, el reino es universal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el gobierno sobre todas las cosas creadas, ¿ya? Que él gobierna sobre todo las cosas creadas. La segunda es, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? En la vida de todos los creyentes. Esa es la segunda opción. Y la tercera es que el reino de Dios es futuro. Eso quiere decir que el cielo y la tierra, ¿cierto? Y el ser humano experimentarán la plenitud del reino en una época venidera. ¿Ya? Ahí en pantalla les apareció la encuesta, así que cada uno tiene que votar por una opción y vamos a ver juntos qué es lo que vota el resto, la mayoría. Entonces, el reino universal, ¿cierto? Es el gobierno de todas las cosas creadas. El reino espiritual, ¿cierto? Es la vida de todos los creyentes. Y la 3 es el reino futuro, ¿ya? El reino consumado, que será al fin de los tiempos, o el retorno de Jesucristo. ¿Cuántos votos? Solo han votado 7 de 17. De 17 han votado 7. Así que los demás introducen ahí y vayan contestando la encuesta. Me está apareciendo en pantalla. Sí. Ustedes tienen que apretar uno. Una de las opciones que le aparece a usted. Hasta el momento
A lo mejor no les digo mejor la respuesta porque puede influenciar en la respuesta. A ver. Faltan. Han respondido 12. No, sí, han respondido 12 de 17 personas. Faltan. Vamos. 13. Vamos contando ahí. Eso, faltan 3. Bueno. ¿Sí? Ya, faltan 3 personas. Los tenemos identificados. 15, faltan 2. Falta la Caro y la Priscila. Los tenemos plenamente identificados. Carolina y Priscila, les aparecen las alternativas en la pantalla, ustedes tienen que apretar la que crean correcta. ¿Qué es el reino de Dios? 1, es universal, el reino es espiritual o el reino es futuro. Cuéntame mientras qué opción va ganando. Va ganando la opción de reino universal, con 10 personas, 59%, ¿cierto? O 10 personas, ¿cierto? Están votando en reino universal. 11, perdón, ahora subió. Reino es espiritual, votaron 2, y el reino es futuro, votaron 3. ¿Es quién puso el reino futuro? Tenemos un infiltrado. Alfredo dijo que era el reino futuro. Anita también dijo que era el reino futuro. Leo, reino futuro. Ya. Romina dice que el reino es espiritual. Angélica dice que el reino es universal. Damari, Emanuel, Esteban, Jaycee, Gonzalo, Inés, Karen, Oscar, Priscila y Ruth piensan que es universal. Están viendo los resultados. Ah, ya están viéndolo, súper. Ahora cuéntale. Ya, les voy a contar un poquitito, ¿ya? Es como que a todos les achuntaron. Porque el reino de Dios, la Biblia, si no me equivoco, la próxima es la que contiene el reino de Dios en la Biblia aparece, o hablan, ¿cierto?, de 3 reinos, hablan del reino en 3 formas, ¿ya? Y estas 3 formas son como están manifestadas el reino en la Biblia, ¿ya? O sea, todos tienen la razón. O sea, el reino es universal, o sea, está sobre todo. El reino es espiritual, o sea, gobierna, ¿cierto?, en el corazón y en la vida de las personas. Y el reinado es venidero, ¿ya? También se cree, ¿cierto?, que la plenitud del reino va a venir, ¿cierto?, cuando Jesucristo venga por su iglesia, ¿ya? Así que las 3 estaban buenas. Las 3 estaban buenas. Esto, acá como pongo el chat, amor, ahí. Ya, súper. Acá. Ya. Entonces, como les decía, las 3 formas son 3 formas en que se manifiesta, ¿cierto?, el reino de Dios, o se habla, perdón, dentro de la Biblia. Ya, ojo, porque no aparece la palabra, o sea, no, perdón, no aparece el reino de Dios especificado como corresponde en el Antiguo Testamento, no aparece, o al menos no aparece más como la concepción del reino de Dios desde las personas, o sea, cómo ven las personas o los pueblos el reino de Dios más que lo que sea realmente el reino de Dios. No sé si me explico bien, ¿ya? Lo voy a explicar con mayor detención, ¿cierto? Acá. En el Antiguo Testamento no aparece como tal, ¿ya? Hay ideas sobre el reino, y esas ideas sobre el reino son las que vamos a visualizar o ver aquí. Para poder entender las 3 perspectivas o las 3 etapas, ya que se consideran como ideas de reino según las personas dentro del Antiguo Testamento, para eso necesitamos tener una idea más o menos de los episodios
históricos dentro de la Biblia, ¿ya? Y por eso le hicimos una línea de tiempo. No sé si la están viendo cada uno de ustedes, ¿ya? Acá, todo comenzó, ¿cierto? Ya, súper. Ya, dice, acá todo comenzó, ¿cierto? Con los patriarcas, ¿cierto? Que estaban dirigidos, siendo guiados por Dios, ¿cierto? Abraham, ¿cierto? El pueblo de Dios. Luego viene, están esclavos en Egipto. Luego viene Moisés a liberarlos, ¿cierto? Por un mandato de Dios. Luego de Moisés vienen los sacerdotes o los sumos sacerdotes en el templo, ¿cierto? Luego vienen los jueces, ¿ya? Y luego de este jueces hay un hito importante, porque el pueblo no se conforma con el reinado de Dios sobre ellos, sino que empiezan a ver a otros pueblos que tenían reyes y ellos querían ver algo concreto, porque siempre, ¿cierto?, fueron gobernados por los egipcios y ellos veían, ¿cierto?, visualmente lo que era el reino, o sea, perdón, lo que eran reyes, lo que eran los príncipes, y ellos tuvieron como envidia de rey, por decirlo de alguna forma, y le pidieron a Dios un rey. O sea, siempre nosotros pidiendo cosas que quizás no corresponden y después nos quejamos, ¿cierto?, por las consecuencias que ocurren después. Y Dios levanta, ¿cierto?, a Saúl primero, ¿cierto?, que al principio era un rey recto, conforme al corazón, ¿cierto?, de Dios, pero de luego se tergiversan las cosas, ¿cierto?, cuando Dios envía a Samuel, ¿cierto?, a ungir a David como rey, como nuevo rey de Israel, perdón. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pese a que veían, ¿cierto?, esta columna de fuego durante la noche y luego la sombra, o pese a que veían las chiquinas, ¿cierto?, de Dios sobre el templo, no, querían un rey. Entonces, la primera etapa, ¿cierto?, es la dinastía davídica, ¿cierto?, que habla sobre el rey David y Salomón, y luego los hijos de Salomón, ¿cierto?, que vendría siendo la herencia, ¿cierto?, que más que la herencia, como su descendencia. Y muchos creen que el reino de Dios se estableció en el reino de David, ¿ya? Pero ¿qué ocurrió con el reinado de David? Después de David vino Salomón, ¿cierto? Salomón, ¿qué hizo? Salomón se casó con muchas mujeres, ¿cierto?, en los diferentes pueblos, para que no hubiese peleas o guerras con los estados de alrededor. ¿Y qué pasó? No todos los estados y no todos los pueblos eran creyentes, ¿ya? O sea, no todos creían en Jehová. Y creían en falsos dioses, eran idólatras, y por ende los hijos de esas mujeres no se criaron, ¿cierto?, no se educaron bajo la creencia en Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Salomón ya murió, ¿cierto?, uno de sus hijos toma el poder, hijo que no creía en Jehová, ¿cierto?, y luego otro hermano más se levanta contra él, hace un golpe de estado, ¿cierto?, y lo saca del gobierno. Finalmente el reino se divide en dos. Y queda, ¿cierto?, la división del reino. Hay un reino del norte y hay un reino del sur, ¿ya? Dentro de ese reino, obviamente, como no amaban a Dios, comenzaron a hacer cosas que no correspondían. Había un reinado completamente distorsionado, en donde los ricos eran muy ricos, los pobres eran muy pobres, eran oprimidos, eran tratados muy mal. Finalmente era un desorden, un caos más o menos, y súper idólatra. Entonces el templo fue profanado muchas veces, en fin. Entonces, ¿qué pasó? En el reino del norte, lo que pasó es que los asirios los invadieron como castigo, y por eso, ¿cierto?, se levantaron hartos profetas, ¿cierto?, para hablarle al reino del norte, para que se arrepintiera, porque si no, ¿cierto?, que se arrepintiera y hiciera amar a Dios, dejara de ser idólatra, dejara de ser injusto, qué sé yo, bla, bla. No hicieron caso y los asirios lo invadieron. Lo mismo ocurrió con el reino del sur. Lo mismo, exactamente igual. Dios les advirtió a través de profetas, no hicieron caso. ¿Y qué pasó? Vinieron los babilónicos que estaban por acá abajito y los invadieron. ¿Y qué pasó? Los llevaron
cautivos a Babilonia. Y dentro de esta cautividad, ¿ya? Dentro de esta cautividad, ellos echaban de menos el no estar en el templo para adorar a Dios. Y porque ejerciendo el real, en el fondo, sacerdocio y estando en el templo, ahí iba a reinar, iba a venir el Mesías a salvarlos, en el fondo, de lo que estaban pasando, y necesitaban un lugar físico para poder establecer el reinado de Dios. O sea, siempre hablando desde el ámbito más bien geográfico. Y luego, ninguna de estas dos, ¿cierto?, funcionó y vino, ¿cierto? Después de la cautividad vino el retorno, que de Babilonia volvieron, ¿cierto?, a Jerusalén y levantaron un nuevo templo. Y luego, ¿cierto?, vino el ministerio de Cristo, que también está un poco a la embarrada, ¿cierto?, en el nivel político, los romanos, ¿cierto?, controlándolo todo y el pueblo queriendo rebelarse, porque estaba también siendo oprimido. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende la línea de tiempo o está muy enredado? Como para ir avanzando. Si alguien tiene dudas, puede escribir en el chat que está al costado. Sí. Yo voy contestando. Súper. Perfecto. Entonces, si tenemos claro esta línea de tiempo que está acá, súper, ya se entiende. Ya. Entonces, si entendemos estos tres puntos históricos importantes, ¿cierto? Lo que nos vamos a dar cuenta es que acá, ¿cierto? El reino de Dios, me falta acá. Ya, entonces, el reino de Dios, ¿cierto?, tiene que ver con la soberanía general de Dios, no tiene que ver con un lugar específico, ¿ya?, donde Él vaya a reinar. Siempre como cuando me pusieron ahí que pensaban que era el reino, nosotros nos imaginamos o casi un castillo, ¿cierto?, el reino de Dios como en la tierra. Y era más o menos lo que se imaginaban ellos, ¿ya? Como un reino establecido acá en la tierra, ¿ya? Pero básicamente, en verdad, la soberanía de Dios era por sobre todo, el universo, sobre todas las cosas creadas y también en el corazón de las personas. Por ende, el reinado de Dios es universal y no está determinado geográficamente. No es que Dios vaya a reinar en Jerusalén, porque acá es importante mencionar, por ejemplo, que antes del retorno, cuando estaban cautivos, ahí hubo varios profetas, ¿cierto? Al principio, antes de irse a la cautividad, estaba Jeremías, después tuvo Daniel y después Ezequiel. Ezequiel se crió en Babilonia, nunca vio el pueblo nunca vio Jerusalén, nunca vio el templo, nunca nada. Entonces, desde la nada, como Dios sabía que él nunca había visto esto, y todo lo que había en Babilonia era tan bacán, o sea, los medios acueductos, las medias calles, o sea, es como ir a Nueva York, así. Imagínense, Nueva York y tienen que volver a Chile, por decirlo, ¿quién va a querer volver? Entonces, los dioses de Nueva York eran así como lo máximo y querían retornar, entonces Dios de alguna manera le tenía que hacer ver a Ezequiel que lo que había en Chile igual era bueno y era aún mejor, y el Dios Jehová se posicionaba por sobre estos dioses que él veía en Babilonia. Entonces, Dios le muestra una visión, ¿cierto?, a Ezequiel, ¿ya?, cuando estaban cautivos, y le muestra la reconstrucción del templo. Entonces, Ezequiel piensa que el reino de Dios se va a establecer en Jerusalén y va a ser algo más bien físico. Por eso, ¿cierto?, desechamos esa idea, ¿cierto?, de que está en un lugar específico, en un territorio. ¿Se entiende? Ahí me van diciendo. Entonces, aquí yo lo expliqué como, igual lo bajé, bacán. Entonces, igual lo bajé, ¿cierto?, y le pusimos
las etapas históricas de lo que se pensaba que era el reino, ¿ya? Entonces, la primera era la dinastía davínica, ¿cierto? Que se creía que el gobierno real, ¿cierto?, de Dios, se manifestaba a través de la dinastía davínica, o sea, de la herencia o de los descendientes de David, que también se le había hecho una promesa. O sea, si nosotros leemos 2 de Samuel 7:12 al 16, vemos cómo Dios le hace una promesa a David de que no va a hacerlo, de que a sus hijos, su herencia, ¿cierto?, no le va, su descendencia, no le va a pasar lo mismo que a Saúl. Pero por la desobediencia también, ¿cierto?, caen estas consecuencias negativas, ¿cierto?, del reino. Por ende, ahí no está el reino de Dios, ¿cierto? El segundo, el sacerdocio, ¿cierto? Se creyó que Dios reconciliaría, ¿cierto?, y gobernaría el mundo desde un templo, como lo dijimos, como con Ezequiel, ¿cierto? Ahí estamos haciendo un resumen. Pero esto no era verdad. Y como esto no era verdad, surgió con más fervor otra idea de reino equivocada, que era la tercera, ¿ya? El Mesías profeta, pero como una persona que iba a venir a gobernar políticamente, ¿ya? Y que iba a sacar a los invasores que los oprimían. Entonces el reino de Israel iba a subir arriba como poderoso e iba a subordinar a los opresores que en ese momento lo estaban dando con el látigo económica y moralmente también. ¿Se entiende? Entonces, como estas dos no eran, ellos pensaron que esta sí era, ¿ya? Incluso se dio cuando Jesucristo estuvo en la tierra, porque pensaron que Jesucristo venía a pelear, o sea, ahí está la pugna, ¿cierto?, entre los celotes y los macabeos, ¿cierto? Y que eran fervorosos y querían que esto eran los extremistas y en el fondo querían que Jesucristo se rebelara y tomara el poder y dónde están las armas, y ese era el reino de Dios para ellos. Pero, ¿cierto?, se debate estas tres formas de reino y ya sabemos que ninguna de estas era la correcta. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Súper. ¿Estamos todos ok entonces? Ya. Ya. Entonces continuamos. Dice, ¿cierto? En verdad, ¿cierto? La etapa 3 era también una etapa que incluso los discípulos creían, ¿ya? O hay un punto en la Biblia que es Hechos 1:6, en donde los discípulos le preguntan a Jesús. O sea, le dice, entonces los que estaban en el reino con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? O sea, todavía en verdad ellos pensaban que Jesucristo iba a irrumpir a través de la fuerza, a través de un nuevo gobierno, y no era de esta manera. ¿Quiénes eran los...? Mira, aquí Alfredo te puede dar una respuesta mucho más acá de lo que eran los macabeos. No porque sea macabeo. No, nada que ver, no es por eso. Los macabeos son un grupo de judíos que entre el segundo y primer siglo antes de Cristo hacen una revuelta, una revolución, la llamada revolución macabea, en contra de los romanos, que eran los que estaban en ese minuto como imperio en Jerusalén. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante lo de los macabeos? Porque desde los macabeos nace un grupo extremo, podríamos decir que de extrema izquierda quizás, claro, como el Frente Patriótico, claro. Y ellos son los llamados celotes. Y si se acuerdan, Jesús, uno de sus discípulos, es celote. O sea, Jesús contaba, y se sabe que al menos un segundo discípulo también sería celote, a pesar de que no se menciona específicamente en la Biblia, pero por la historia
se sabe que un segundo discípulo de Jesús también sería celote. Entonces es súper relevante cuando podemos entender que dentro del grupo más cercano, dentro del staff de Jesús, de sus discípulos, habían dos revolucionarios de tomo y lomo. Férreos, o sea, así, claro, dispuesto a morir. claro, dispuesto a a todo. A todo. Chicos, entonces, bombas, y no, dispuesto a todo. Entonces por eso tiene mucha lógica Sí, cuando Jesús hace ciertas preguntas acerca de quién creen que es Él. O sea, qué tipo de reino es. Entonces por eso quizás es importante también eso de los macabeos, más allá de la broma. Vuelva usted, mi amor. Muy bien, así te quiero ahí. Ya, entonces, esto también obviamente no era el reino de Dios, ¿ya? ¿Cuál era el reino de Dios efectivamente? ¿O a qué vino realmente Jesús? Si no era eso, ¿qué era entonces? Y Dios vino como a... Me gusta mucho el título de la serie actual de JBL. Vino a dar vuelta al reino. O sea, el reino al revés, completamente. Jesús se posiciona el reino de Dios a través de dos focos. Y visualizamos también a Cristo actualmente a través de dos focos. ¿Ya? El siervo sufriente y el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? El Señor de Señores. Casi siempre visualizamos a Cristo y nos gusta visualizar a Cristo como siervo sufriente, ¿ya? Así como, Él en la cruz, mientras más sangrando esté mejor, ya, mientras más humillado. Pero la verdad es que el Rey de Reyes, nos cuesta visualizar que ahora efectivamente es el Rey de Reyes y siempre fue soberano. Porque Dios quiso bajar su reino, o sea, compartir su reino y las llaves del reino con nosotros. ¿A través de quién? A través del camino y la puerta que era Jesucristo, ¿ya? Entonces Dios le otorga toda la soberanía, todo el poder a Jesús para que pueda ejercerlo acá en la tierra y enseñarnos a nosotros qué es el verdadero reino. Porque todo lo establecido y todos los paradigmas sobre liderazgo y gobierno que tenían en aquel entonces y actualmente igual, eran completamente deschavetados, violentos, políticos y en fin, todo. Y no quiere decir que la política sea algo malo, porque obviamente el contexto adquiere la historia adquiere sentido con el contexto histórico, ¿cierto? El punto está en que no creamos que el reino de Dios es eso. ¿Se entiende? Ahora, Dios desea compartir las llaves del reino, ¿cierto? Como dice en la diapo, y acercar la soberanía a través de Jesucristo. Y la persona y obra de Jesucristo es el nexo que nosotros tenemos con el reino de Dios, ¿ya? ¿Cómo? Porque Jesucristo es la cabeza, ¿cierto? Y nosotros somos el cuerpo. La idea es que nosotros imitemos a Cristo en el reinado. ¿A qué me refiero con esto? Dios quiere bajar el reino de Dios, ya, a nosotros, y para eso hace que Jesús sea un hijo, no solamente un siervo sufriente, que nos enseñe otro estilo de gobierno, sino que también a ser un hijo completamente obediente para cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se comparta el reino. No sé si me explico. Lo vamos a explicar con mayor precisión aquí. ¿Ya? Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Y esto lo voy a leer textual, es lo que aparece aquí, ¿ya? Esto es un fragmento del libro que nosotros usamos, ¿cierto?, para hacer esta clase. Y dice así: por estar ligado a Cristo como su cabeza, te lo voy a leer acá, que no veo muy bien de ahí. Ahí está. Por estar ligada a Cristo como su cabeza, la iglesia tiene un papel real que cumplir en el mundo. Esta función de realeza de la iglesia la convoca a tomar seriamente el papel en la construcción de la nación, en la producción de la armonía en lugar del caos, o sea, el reino al revés. En la convocación a los reinos a ocuparse de los pueblos, y en la organización de sí misma para la promulgación del Evangelio
de la libertad y la gracia en Jesucristo. O sea, power, ¿cierto? Por ende, mientras más sujetos estemos a la cabeza y mientras más obedientes seamos a Cristo, más fielmente representamos el reino de Dios en la tierra. ¿Se entiende? ¿Me van diciendo si se entiende o no? Cristo trajo el reino a la tierra y trató de manifestarlo. ¿Cómo? A través de sus obras, ¿ya? A través, perfecto, se entiende. Entonces, a través de sus obras, del obedecer a Dios fielmente, o sea, el reino de Dios es sometimiento y obediencia a Dios, ¿ya? Porque cuesta mucho vencer los impulsos personales que nosotros tenemos, pero mientras nos gobernemos a nosotros mismos e implantemos el reino de Dios, o sea, un nuevo estilo de vida, implantamos el reino de Dios y la soberanía de Dios aquí en la tierra, ¿ya? Y además nos quiere hacer coherederos con Cristo. Eso quiere decir que también esperamos un retorno. Entonces, la idea es que el reino también es venidero, o sea, se va a consumar en un futuro. Por ende, el reino está, pero todavía no. ¿Se entiende? Entonces acá. Perfecto. Entonces, ¿cómo un rey es representado aquí en la tierra? ¿Cómo un rey puede ejercer su soberanía en la tierra? A través de muchos embajadores alrededor del mundo, ¿ya? Primero, Dios ejerce su liderazgo aquí en la tierra a través de Jesucristo. Jesucristo rey, rey de reyes y señor de señores, con toda la autoridad que se le pueda conferir, de sacar demonios, sanar enfermos, y toda la potestad está sobre él. Si Cristo imita a Dios, nosotros tenemos que imitarle a él. ¿Se entiende? Y mientras más pegados a la cabeza estemos y fielmente representemos lo que Cristo quiere, nosotros vamos a ser embajadores y al mismo tiempo coherederos con Cristo. ¿Y por qué coherederos con Cristo? Porque a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, nosotros tenemos la misma soberanía y el poder para sanar enfermos, echar fuera demonios y compartimos la gloria con Cristo. ¿Se entiende? Súper. Súper. Entonces, acá tenemos una infiltrada. Celeste Osorio también nos está siguiendo. Acá. Entonces, mientras más sujeta al señorío de Cristo esté la iglesia, más acabadamente representará el reino de Dios. ¿Ya? Si te pillamos, si el que estás ahí. Ya. Entonces, acá no alcanzo a ver, estoy media piti, así que tengo mi resumen escrito, que también lo tengo acá como ayuda a memoria, porque no alcanzo a visualizar la diapo acá. Ya, entonces, a través de Dios, el Hijo, ahí está mejor, ya. Entonces, a través de Dios, ¿cierto? El Hijo, ¿cierto? Se somete a la voluntad de Dios y es un hijo obediente. Por ende, si Jesucristo es obediente con Cristo, ¿qué le queda a la iglesia? Someterse a la soberanía de Cristo, ¿ya? Entonces, Cristo a Dios, nosotros a Cristo. Emanuel tiene una pregunta, dice, consulta, si bien el reino de Dios no existía como concepto en el Antiguo Testamento, igual vivían o lo proclamaban. Ejemplo, exacto, la idea de reino en el fondo no estaba bien definida, no sé si me explico. Ellos confiaban en el reino de Dios, que el reino de Dios era otra cosa. Era algo terrenal. Era más bien algo terrenal. De hecho, por eso es que la primera concepción de reino que hay, como lo decía Erika, es el reino davínico. Claro. Que tiene que ver con que la concepción de reino para los judíos parte desde Saúl en adelante. O sea, antes de eso, entre comillas, no lo necesitaban. Estaban los jueces, estuvieron los sacerdotes,
pero desde Saúl en adelante empiezan a hablar ya de reyes. Entonces, cuando David habla en los salmos acerca del rey, es porque ve a Dios como un rey, pero lo ve como un Dios como un rey terrenal, como parte de un reino físico. Y claro, como dices él acá, me dice, puede ser que no tenían una revelación completa al respecto. Claro, a través de los profetas, igual ellos podían tener una noción, ¿cierto?, de qué podía ser el reino, pero aún así lo confunden y piensan que este Mesías los va a salvar desde otro punto de vista. Por eso la concepción más futura esperaban el Mesías, exacto. Por eso su concepción estaba más centrada en el futuro, que alguien en un tiempo venidero los va a venir a salvar. Y como Cristo no los salvó, no tomó el poder, no con armas, no pensaron que era el Mesías verdadero. Y aún los judíos esperan al Mesías. Listo. Acá, futura, esperaban al Mesías. Dice Oscar, de alguna manera entiendo que Dios muestra cosas asimilándolas a cosas que conocemos para que sean más claras. Sí. Y ¿sabes qué? Eso es súper interesante porque el concepto del reino teológicamente es súper complicado. Entonces, lo que hace Jesucristo para explicar el reino a las personas es súper heavy. Usa las parábolas, usa las historias, las narraciones, y con cosas súper simples y visuales que ellos podían ver, les explicaba lo que era el reino. Por ejemplo, el grano de mostaza, ¿te fijas? Ay, te escuché algo de allá. Entonces, con cosas súper simples, Jesucristo, algo muy complejo, lo hacía tan accesible, y eso era muy, muy, muy genial. Dice, y por eso el rechazo a Jesús, porque no esperaban a alguien así, exactamente, porque esperaban otro tipo de gobierno de Dios, claro, completamente distinto. Dice, como lo que pasaba con la imagen de los ángeles según las épocas, exactamente. Por ejemplo, Dios les decían cómo eran los ángeles, y en el fondo Dios les entregaba visiones y sueños sobre ángeles, no como realmente los ángeles eran, sino de acuerdo a la concepción que ellos tenían para ejemplificarles mejor, en el fondo. Es como lo que pasa con Jesús cuando alguien le pregunta cómo va a ser el infierno, y él le dice que va a ser como el Gehenna. Y el Gehenna era un basural que se encontraba en las afueras de la ciudad, y que ardía día y noche, obviamente, porque quemaban basura, habían gusanos, y no es que el infierno sea como no haya fuego día y noche, y hayan gusanos, y fuera terrible, no, es porque de todo lo que visualizaba Jesús, no encontró nada peor para explicarle cómo era el infierno que el basural. Y todos nos quedamos con esa concepción de que el infierno va a arder, de que el infierno estamos todos quemándonos ahí, ¿cierto? Que está el diablo vestido de rojo, pinchándote con el tenedor, ¿cierto? Pero es una concepción, no es que esté errada, sino que usó lo que estaba en su contexto para explicarle lo que era. ¿Ya? Esto como un entre paréntesis. Ahora, vamos a ir avanzando entonces. Me amplía un poquitito eso para poder ir viendo. ¿Se entiende hasta el momento lo que vamos explicando? ¿Cualquier consulta? Ya, súper. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Que si Jesucristo es obediente y se somete a Dios, la iglesia también se debe someter a Dios. ¿Cómo? En obediencia, con un estilo de vida completamente distinto, y luego vamos a ver cómo era el estilo de vida que proponía Jesús y cómo era el estilo de gobierno que proponía Jesús. Y también, ¿cierto?, representaba fielmente el reino de Dios, y acá, ¿cierto?, la iglesia, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto?, y la autoridad de Cristo, hace las mismas cosas que Cristo. ¿Ya? No sé si se entiende ese gráfico. Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Ya? Controlar, ¿cierto?, de acuerdo a este reino, controlar los impulsos personales, ¿cierto?, y dominar la carne, porque en el fondo es como uno de nuestros peores como enemigos, nuestra impulsividad, ¿ya? No es que nosotros tengamos un ángel bueno y un ángel malo, eso tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestro criterio para definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Tiene que ver con dejarse vencer por nuestros deseos más intrínsecos, ¿ya?
nos hace embajadores, ¿ya? O sea, representantes del reino de Dios en la tierra, ¿ya? La iglesia es una representante fiel, y de esta forma podremos disfrutar la plenitud venidera de Cristo. O sea, si nosotros somos fieles representantes en la tierra, obtendremos, ¿cierto?, el beneficio de la plenitud venidera, ¿cierto?, en la consumación del reino. Y la idea es que, porque siempre nosotros tenemos la idea de que el reino es solamente predicar, 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 pero si nosotros no somos reales embajadores de Cristo, que nuestra vida represente el reino, básicamente no estamos cumpliendo la verdadera misión de la iglesia. ¿Se entiende? Mientras más representamos a Cristo y a su reinado, cumplimos su misión. Y si eso se lo damos a conocer a otros a través de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, ¿cierto? Y también acercándole el reino a otros, claramente ese reino se comparte y somos más representantes de Cristo en la tierra. ¿Se entiende? Ahora. Entonces, ya está, pero todavía no. Vamos a ir avanzando. Y acá me quiero detener, ¿cierto? Porque son las cualidades que Cristo tenía, ¿ya? Entonces, acá, si las puedo leer desde tu computador más grande, pues no veo nada. Estoy un poquito abuelita. Ya, dice, muy bien, dice. Primero, nos enseña, el reino del revés, ¿ya? Nos enseña una nueva forma de reinado, o sea, un nuevo paradigma, no como estaba establecido, sino de otra forma. Nos enseña que la manifestación de su reino no se vale de la fuerza humana, como se pensaba, ¿cierto? Ni de los medios humanos para operar, sino a través de la palabra y del espíritu. Porque la palabra redarguye nuestro corazón y nos puede hacer cambiar, ¿ya? Y a través del Espíritu Santo, la obra de cambio, ¿cierto?, la realiza el Espíritu Santo. Jesús es el siervo sufriente, el que se humilla, o sea, no es una persona que ande sublevado por la vida y ejerciendo liderazgo vertical, sino más bien es un siervo sufriente que pese a su soberanía y a su reinado, ¿cierto? Él se hace siervo para servir a otros. No espera que lo sirvan, sino que espera servir, ¿ya? Y esto era muy loco, ¿ya? El hijo obediente, el príncipe de paz, no es un rey que prefiere la guerra ni las armas, sino que más bien es un pacificador, ¿ya? Que no es lo mismo que ser pasivo, ¿ya? Ser pacificador quiere decir que también hace cosas por la paz, ¿ya? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere lo que dice ya está, pero todavía no? Que nosotros vivimos el reino a través de la obediencia, ¿ya? Siendo embajadores de Cristo, nosotros acercamos el reino de Dios en la tierra, o sea, estamos viviendo el reino de Dios, pero todavía nos espera la consumación del reino que va a ser cuando Jesucristo venga. Entonces, estamos viviendo el reino, o sea, ahora, pero todavía no. ¿Se entiende, Jay? No sé quién me estaba preguntando eso, ¿Gonzalo? Sí, pues vale, pues. Sí, la segunda venida, sí, claro, pues vale. Está relacionado a eso, es finalmente... Pero la consumación. Claro, o sea, la plenitud. Por mucho tiempo la iglesia ha creído y ha pensado que el reino de Dios es la venida, que es después, que es cuando Cristo venga, etcétera. Entonces, por mucho tiempo, buena parte de la iglesia ha pensado en eso, pero la Biblia es súper clara en que el reino es ahora. Y es un estilo de vida. Claro. Y el reino distinto. Se consuma, o sea, el reino como que llega a su plenitud cuando Cristo venga. Pero el reino sí es ahora. Por eso esta frase teológica que es como súper conocida, que es ya es, pero todavía no, es porque eso es como... Ya lo estamos viviendo, pero todavía no. Claro. Claro. Es un poco complejo como de entender, pero como dice Esteban, se establece en nosotros. Exacto. El reino se establece en nosotros si seguimos fielmente lo que Cristo dice, si somos sus fieles representantes. Por eso es importante imitar a Cristo. ¿Se entiende? Y por eso estamos hablando ahora sobre todas estas características que están acá. Porque a eso tenemos que imitar. Esto es lo que nosotros debemos hacer como creyentes. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿cierto? Es hijo obediente, o sea, obedece a Dios. Nosotros debemos obedecer por sobre nuestras pasiones carnales o terrenales, ¿cierto? Es un príncipe de
paz, es un pacificador. Cristo es el rey, ¿ya? Que gobierna, ¿cierto? A través del poder del amor, no a través de la guerra, no a través del odio, no a través de la sublevación, ¿ya? Acá dice, Dios le otorga poder y soberanía para sanar enfermos y echar fuera demonios. O sea, tiene toda la soberanía y autoridad para poder sobre el mundo espiritual. Y nosotros también, porque somos coherederos con Cristo, gracias a Él. Él es nuestra puerta, ¿cierto?, para llegar al reino, para acceder al reino de Dios. Y lo otro, ¿cierto?, acá también dice, su reino se mueve en una esfera espiritual, no partidista políticamente, ¿ya? Si bien, como les decía, la política es algo, históricamente nos ayuda como a contextualizar, ¿no? No se fija en un partido político específico, ¿ya? No tiene que ver con eso, sino más bien se mueve en un mundo espiritual porque el reino de Dios es a través de la gracia, ¿ya? Es una gracia inmerecida. No porque tú estés de un lado u otro significa que te vas a salvar, sino que es un regalo de Dios, ¿ya? Dice, su reino es eterno, no está limitado o determinado por un periodo histórico. No significa que Cristo está gobernando ahora o específicamente ahora y mañana no lo va a hacer o antes no lo estuvo. Es siempre, o sea, no tiene que ver como lo que decían los otros, ¿cierto? Lo que era el reino de Dios que estaba equivocado, en el fondo de esa concepción. Como una teocracia, claro. En el fondo, bueno, eso lo vamos a enseñar en otra clase porque si lo enseño ahora como que en verdad nos vamos a ir por las ramas. Pero la idea en el fondo, nosotros tenemos ciertos criterios para poder movernos, ¿cierto?, dentro de este mundo. Hay leyes y normas que son leyes positivas, ¿ya?, que está a favor de las características inherentes del ser humano. Por ejemplo, si Dios me hizo libre, inherentemente soy libre. Si hay una ley que me esclaviza, claramente no es una ley positiva, ¿ya? Por ende, Cristo nos hizo libre y yo creo lo que Dios dice. Por ende, yo sigo una teocracia porque le creo a las leyes espirituales en el fondo. Claro, como nuestros valores y nuestro ADN. Es nuestro ADN, porque ya somos coherederos con Cristo, o sea, compartimos todo, la plenitud, todos, todo. Y no es que nosotros como que no solamente nos adoptara y listo, como que, sino que renacimos, o sea, fuimos hechos hijos de Él y renacimos de nuevo, de la nada renacimos y somos hijos de Dios. Por ende, nuestros valores y nuestro ADN, Dios está en nuestros valores y nuestro ADN. Y eso es muy genial, es muy profundo además. Si nos damos cuenta que a medida que hemos ido desglosando, nos damos cuenta que la profundidad del reino es muy potente. Y acá, por ejemplo, el reino se hace efectivo, ¿cierto?, en los corazones y en la vida de los que creen en él y lo obedecen al reconocerlo como rey y señor, ¿ya? El rey declaró su reino que no era de este mundo, sino era más bien un reino espiritual. No está situado específicamente, sino que era espiritual, ¿ya? Y universal, todo junto. Vamos avanzando. Ya. ¿Y cómo, en el fondo, se manifiesta el reino de Dios? ¿Ya? El reino de Dios se manifiesta a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si yo personalmente no sigo el modelo de Cristo, finalmente no estoy cumpliendo con el reino de Dios, ¿ya? No hay un reino de Dios en mí. No saco nada con predicarle de Jesucristo a otras personas si yo no vivo el reino en mi vida, ¿ya? Porque no estoy haciendo reino. No sirve de nada. Es como, no estoy cumpliendo la gran comisión y qué sé yo. No. Si tú no lo vives en tu vida, no es. Y lo mismo pasa con la familia. Difícilmente tú vas a poder dominar, más que dominar, es como ejercer un liderazgo, ¿cierto?, en un grupo y mostrarles el reino si tú no lo vives en tu familia. La familia es la base de la sociedad
y donde se implantan los valores, ¿se fijan? El ADN, como dice el Jaycee. O sea, si tú no lo aprendes desde tu casa, dice, Jesucristo dice que sean imitadores de Él. Y si la cabeza de la casa o los padres que están en la casa no actúan conforme al reino de Dios, sus hijos van a ver que es sumamente inconsecuente, ¿ya? Entonces, si Jesucristo imita a Dios como cabeza de la familia, nosotros también deberíamos imitarlo a Él dentro de nuestra familia para ver la plenitud de Dios y del reino en la familia, como disfrutando de la familia, disfrutando de la vida en Cristo, en familia, en fin. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque los frutos del reino es paz, gozo y justicia. Entonces, estos frutos se establecen dentro de estas entidades, ¿ya? Hay muchos que creen que el reino de Dios es paz, gozo y justicia. No, el reino no es paz, gozo y justicia. Los frutos del reino son paz, gozo y justicia. Por ende, si nosotros queremos, por ejemplo, dice, ya, no somos políticos, ¿cierto? Y nosotros debemos interesarnos más por el reino de Dios. Pero si nosotros cumplimos a cabalidad el reino de Dios, eso va a tener consecuencias. Y claramente va a afectar a mi comunidad y a la forma de gobernar y así sistémicamente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los frutos del reino son paz, gozo y justicia. Dice, ¿sería una buena pregunta que somos simpatizantes o embajadores de Cristo? ¿A qué te refieres con simpatizantes? Porque muchos llaman Señor a Cristo, pero no todos se dejan señorear por Cristo. Entonces, si tú me dices que es simpatizante de Cristo, no vale de nada, porque no todos se dejan señorear. Por eso, Cristo obedece y cumple a cabalidad el reino de Dios, imita al reino de Dios. Eso, ¿viste? Eso exactamente es. Porque muchos creen en Dios o dicen que Cristo es el rey, pero no todos se someten a su gobierno. Y la idea es someterse, ser obedientes. Y mientras tú obedezcas, las consecuencias y los frutos del Espíritu van a estar en ti. ¿Se entiende? Y lo mismo a nivel comunitario. Eso se va a ver reflejado, ¿ya? Y obviamente que va a ejercer poder a nivel comunitario. Y no está este liderazgo falso, ¿cierto? De que tú estás por sobre otros, este reino como vertical, casi como el señor de la querencia, ¿cierto? El patrón de fondo, eso no existe dentro de Dios. Dios nos dio, imagínense, nos quiso hacer coherederos, quiso entregarnos las llaves del reino, vino a poner el reino al revés. O sea, quiere decir que en realidad el liderazgo acá no existe. O sea, el único rey de reyes y señor de señores es Jesucristo y es rey. Por ende, nosotros somos todos iguales y todos nos nutrimos, ¿ya? Y somos un cuerpo. Porque el ojo no es más que la oreja, ni el pie es más que la mano, sino que todos en su conjunto somos el cuerpo y el reino de Cristo. ¿Se entiende? Y acá. Bacán, ¿me entienden? ¿Cierto? Bacán. Dice, entonces, ¿qué es reino? Y acá también sacamos el concepto de reinado del libro que nos gusta mucho. Les vamos a mandar el PDF para que lo puedan leer. Dice, como dice el pastor Samuel, muy bueno, muy bueno. Wow. Wow. Entonces dice, ¿qué es el reino entonces? Sacando como por conclusión y para ir cerrando, ¿cierto? La clase de hoy, el reino es la totalidad del reinado y la soberanía de Dios en el universo y el mundo espiritual y en el corazón de las personas, ¿ya? Este reino es el reino de salvación al cual los seres humanos entran mediante su entrega a Jesucristo como Señor, ¿ya? Y por medio de la fe. Pues yo creo en Jesucristo, ¿cierto? Y a través de esa creencia que básicamente es por amor, ¿cierto?
yo soy esclavo, yo soy su siervo, ¿cierto? Por voluntad propia. Es como lo que decía Pablo, ¿cierto? O sea, yo era esclavo, o sea, ¿cómo era parafraseando un poco lo que decía esclavo? Que no digo yo, Cristo vive en mí, yo soy esclavo, pero en el fondo por opción personal, ¿ya? Yo decido ser esclavo de Cristo, yo decido obedecerle, yo decido, ¿cierto?, estar en obediencia a Dios. Nos ayuda, ¿viste? Yo me pego al lado y no me dice nada. Después que me dijeron que era macabeo, no me dicen nada. Si a mí yo soy súper dispersa, así que si a mí se me va alguna idea, ustedes me dicen, o si se me olvida la palabra, ustedes me escriben, tengo ahí la memoria media complicada. Entonces, ¿qué más? Los cristianos debemos orar y trabajar para que venga el reino de Dios y para que la voluntad del Rey sea hecha sobre la tierra, ¿ya? Y también la plena consumación del reino de Dios se realiza cuando vuelva Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo, en el fin de los siglos. O sea, estamos viviendo, tenemos que hacer la voluntad de Dios para que realmente el reino de Dios se establezca. O sea, el nuevo gobierno de Dios, la forma de liderar de Dios y un nuevo estilo de vida debemos seguir, ¿cierto? A través de la obediencia, de la voluntad de Dios, y si nosotros somos parte de eso y compartimos también esto a los demás, ¿cierto? Seremos partícipes de la gloria venidera y de su reino consumado en un futuro, cuando el Jesucristo retorne, ¿ya? Y eso sería al menos la clase del día de hoy, ¿ya? Ahí estamos. Como me gustaría que me dieran su... Si alguno quiere, puede abrir su micrófono y compartir, sí, quizá cualquier pensamiento que tenga, si es que tiene alguna duda. O impresión, o incluso reflexión, está como... La idea es hacerlo breve igual, pero si alguien quiere abrir su micrófono o escribirlo por el chat y nosotros se lo reproducimos. El PPT ya está arriba. No, perdón, no está arriba, pero lo vamos a subir ahora. Ah, perdón. Yo creyendo de ya. El PPT lo vamos a subir y la clase va a quedar grabada. Sí, la clase va a quedar grabada y la pueden subir, escuchar las veces que quieran. Claro. Sí. Ahora, nosotros, por ejemplo, con los adultos mayores, si no pueden acceder o les cuesta mucho la plataforma, nosotros les vamos a mandar el video. Pero sería bien interesante que nosotros como compañeros también pudiéramos apoyar a las hermanas que les cuesta un poquitito más con el tema de la tecnología. Y quizás, por ejemplo, llamarlas, decirles, mira, yo entendí esto sobre la clase, ¿qué entiendes tú? Por ejemplo, está la hermana Emi, está la hermana Inesita, que está conectada la hermana Inesita, ¿es cierto? ¿Qué más? La hermana Rosita, ¿cierto? Igual en el curso está el listado de todos los... sí, somos comunidad. De todos los compañeros del curso, así que lo pueden ver ahí. Yo quería cerrar un poco con decirle algo respecto a la plataforma. En el inicio, acabo de dejar, además del foro que algunos ya contestaron y que les invitamos a contestar de aquí al sábado. Recuerden que acá no van a haber pruebas, ni exámenes, ni nada loco, ni trabajo arduo para la casa. La idea es aprender, relajarnos y disfrutar de este tiempo. Así que, pero alguna forma para evaluar tenemos que tener, y en este caso, o para esta sesión al menos, decidimos que la forma era interactuar a través del foro. Basta con interactuar. Ahora, ¿por qué? Incluso ya se está impartiendo en algunas escuelas, porque ya se formó ley en el fondo, que ya no se va a poner, bueno, hay algunos, tienen que evaluar con una nota, pero puede ser incluso una sola nota o ninguna nota. Eso, hay algunos colegios que lo siguen, o institutos, pero nosotros no optamos por las notas, porque nosotros no evaluamos el producto, ya nosotros evaluamos el proceso educativo y cómo ustedes vayan generando aprendizaje, que es mucho más importante que el producto, ¿ya? Porque hay algunos, por ejemplo, que entraron en la universidad y que tienen más training, otros que a lo mejor no tuvieron la suerte y no terminaron la enseñanza básica o media. Entonces, su forma de aprender o el tiempo de aprender son distintos. Sería muy poco equitativo
que yo evaluara a todos iguales, ¿cierto? Y evaluar un producto. Por ende, vamos a ir viendo, ¿cierto? Cómo van aprendiendo en el camino, ¿cierto? Y vamos a evaluar a cada uno dependiendo cómo cada uno vaya avanzando, ¿ya? El proceso. Ya, lo otro que les quería comentar es que... La Cele, ya. Aquí lo leemos Cele, espérame. Sí. Además del foro que les estábamos hablando recién, habilité otro foro en el inicio del curso, arriba, un foro abierto, que dice temas abiertos. Entonces, como me di cuenta que salieron muchos temas aquí en la clase, de repente, si alguno de ustedes tiene una pregunta, tiene un tema para compartir, se le ocurre algún tema que podríamos tocar, nosotros lo hemos hecho súper abierto y bien libre para de repente meter temas nuevos. Entonces, si tienen algo que les gustaría ver, si tienen alguna pregunta que hacernos que quizás capaz que no tenga ni siquiera que ver con la materia, déjenlo ahí. Ese va a estar disponible estos 2 meses que vamos a estar juntos, así que eso va a estar abierto. Otra de las cosas que están ya publicadas es un libro de Jürgen Moltmann, que es un teólogo alemán. En realidad no es un libro, es un paper de 9 o 10 hojas, bien cortito, que habla acerca del reino, y a eso se va a sumar lo que Erika les decía del libro de Pablo Deiros, este teólogo argentino. Eso como material de esta semana. No son tantas hojas, y como dice Erika, además ya está el link de un video que encontramos en YouTube, bien bueno. Bien práctico, dura 4 minutos y habla acerca del reino. Así que lo encontramos bien didáctico y es como que igual te hace pensar en hartas cosas. Sí, es bien didáctico y la idea es como que la clase sea súper entretenida. Entonces, mira, el Esteban ya lo vio, dijo que estaba buenísimo. Sí, es súper explicativo y ahí van a entender muchas cosas también. Entonces, si la clase quizás le quedaran algunas dudas, quizás con el video va a estar un poquito más acabado todo, y con la lectura claramente mucho más. La Cele dio una reflexión súper bonita en el foro, dijo, en el chat, dice, qué desafiante para nosotros como representantes, embajadores, llevar frutos de justicia y paz y mostrar este reino que es, pero todavía no. Lo que es menos concreto para alguien que no conoce a Cristo. O sea, a través de nuestro ejemplo podemos reflejar a Cristo. Eso es súper lindo. Es un contexto social en un contexto social que percibe de manera tan explícita tanta injusticia y caos. No tengo micrófono en el compu, me dice. Claro, imagínate si el reino de Dios es tan justo, hay discordancia, ¿cierto?, contra lo injusto que nosotros podemos estar viendo. Entonces, finalmente, eso se ve reflejado y la gente quiere más de eso. ¿Te fijas? Y después, más adelante, vamos a estar hablando más sobre lo que dice la CL, y que es un tema súper interesante. Así que eso, muchas gracias a todos por conectarse. Los invitamos a seguir viendo el material que está arriba, a compartir la clase y cualquier pregunta que tengan, lo que quieran decirnos. Están nuestros canales abiertos, WhatsApp, correo, todo. Vamos a hacer el grupo. Vamos a hacer pero prohibida las cadenas. Así que, muchas gracias por estar, gracias por compartir. Así que eso. No sé, eso. ¿Tú despides? Sí, vamos a orar. Se me olvidó orar al principio. Somos los peores. Y para poder terminar, y agradecemos, de verdad, para nosotros es un gran desafío. Y se conectaron menos de los están matriculados realmente, somos hartos, y en otros cursos igual, entonces estamos como súper agradecidos, es mucho más de lo que pensamos, imaginamos. Dios nos sorprende, así que es muy bacán. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias, porque esto es un sueño hecho realidad, en Rubik es un sueño hecho realidad, Señor, en Iglesia JBL y en nuestros corazones. Tú nos haces volar, soñar, Señor, y nos das mucho más, Señor, mucho más que eso. Nos das alas y nos dices que volaremos tan alto como queramos, Señor. Gracias por esto, gracias porque tu reino vino a nosotros, Señor. Permítenos vivir el reino, entenderlo, imitarte, ser obedientes a ti, Señor, para poder disfrutarlo también con otros y ser consumados, Señor, con tu venida gloriosa. Todos esperamos ese día, Señor. Pero es genial saber que también lo podemos disfrutar ahora. Gracias por todo eso.
Ayúdanos con ese tremendo desafío y bendice a nuestros estudiantes, Señor. Dale sabiduría cada día, que puedan entender cada materia. Inquieta su corazón, Señor, para poder conocer más. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao, chiquillos, que estén bien, cuídense. Nos vemos Chao, chao. próxima semana, misma hora. Misma hora, mismo canal, como dijo la Cele. Nos vemos. Chao. Chao.